Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda de nuevo su amiga Alejandra con otro episodio más de Chal y Pal Real. Bienvenidos esta tarde y quiero recordarles, tal vez a veces se me pasa eh, recordarles que este episodio fue creado, o más bien este podcast fue creado con la intención de tener un espacio en donde nos podamos eh, desahogar o venir a echar el chal, a platicar, así sin filtros, así tal y como es, sin un guión o sin un script, o de alguna manera no, no así como que eh, súper preparado, que a veces no se sienta como una plática eh, natural, porque en sí esto es el podcast, una plática natural, venir a contar tal vez a veces mis experiencias y realmente lo que yo platico aquí, siempre hablo desde la experiencia de lo que tal vez a mí me ha tocado vivir, lo que me ha tocado experimentar y lo poquito que he aprendido en estos ya casi 47 años de vida. Entonces, eh, quiero darles la bienvenida y pues hoy platicarles de un tema que a veces, aunque no lo digamos en voz alta o aunque no todo el tiempo lo platiquemos con alguien, siento que nos pasa a muchísimos de nosotros. Eh, Quiero hablar de ese tema, de ese momentito en donde eh, alguien nos dice algo o tal vez hace un gesto o tal vez manda un mensaje bien seco o tal vez tú sientes que de repente se cambia el tono y nuestra mente automáticamente empieza a interpretar como, ay, ¿qué hice? O, ay, estará enojado o estará enojada conmigo. eh, Dije algo mal. O sea, inmediatamente nuestra mente como que se empieza a hacer una novela interna. Y pues la verdad, eh, la mayoría de las veces pues no tiene nada que ver con nosotras, no tiene nada que ver con nosotros en sí. Em, siempre he dicho, digo, y este es un refrán que pues lo escuchas eh, tal vez muy seguido, lo has escuchado en muchas partes, que es que cada quien habla de la feria según te fue en ella, ¿verdad? O cada quien habla como le fue en la feria. Y es cierto, es algo bien simple y a la vez profundo, porque es muy cierto. Y pues hoy, este día, dije, este episodio, quiero que sea así como que eh, una conversación más, eh, pues más ligera, de esas que de alguna manera eh, traen un poquito de paz y te dejan eh, más tranquila, te traen un poquito, de tranquilidad, porque, pues, a muchos nos ha pasado. Y, ¿por qué no lo tomamos personal? Porque a veces nos tomamos las cosas personal. Pues, siento yo que es porque, eh, muchas de nosotras crecimos, interpretando el mundo desde nuestras heridas, ¿sí me explico? De desde desde lo que nos ha pasado, porque nos queremos sentir queridas o valoradas o tomadas en cuenta, y muchas veces porque a veces cuando estamos cansadas o cuando estamos sensibles, todo se siente más grande o todo se siente como que eh, más fuerte, por llamarlo así. A veces, eh, a veces confundimos la responsabilidad emocional y la transformamos en hiperresponsabilidad emocional, ¿verdad? Porque nunca nos enseñaron a leer entre líneas y aún así, incluso cuando no hay líneas que leer. Entonces, es súper, súper común que este,
que nos pase. Eh, Te cuento una anécdota pequeña. Este, Siempre he dicho yo que muchas veces cuando nos comunicamos en mensaje, a veces el contexto, si no tienes el contexto de qué está pasando con esa persona o no conoces bien a la persona, el mensaje puede llegar a, a, eh, a sonar pues muy seco. Y me pasó de que estaba, le mandé un mensaje a una persona, este, porque necesitaba algo y estaba así como que, yo estaba, por ejemplo, con toda la enjundia, ¿verdad? Y toda la energía, y la persona me contestó con, así literal, con 3 palabras. Y yo así como que, chin. Y mi mente así se empezó a volar y dije, a ver, espérate, que, o sea, ¿por qué? Más tarde o sea, comunicándome ya con esa otra persona para finalizar y lo que vaya en sí el tema por el que le había mandado el mensaje, pues me di cuenta que, y realmente no sin preguntar de que, ¿por qué nomás me contestaste 3 palabras o X? No, simplemente que en la conversación, como estábamos desglosando el tema y las cosas que necesitábamos confirmar, me di cuenta que me contestó con 3 palabras porque la persona estaba manejando. O sea, no me podía echar todo el rollo, si es como si cuando estás sentada, a quien obviamente que te puedes dedicar. Y ya en mi mente capta así como que ya ves, y te ibas a enojar o te ibas a sentir, o, o sea, ya tu mente estaba eh, maquinando, ¿verdad? Entonces, eh, son momentitos en los que si no, si no hacemos la costumbre o el hábito de realmente tomar una calma, una pausa, este, em, decir, a ver, espérate, antes de que te sientas así, obviamente conoce el contexto o date tiempo de analizar, a ver, por qué la otra persona tal vez contestó así, ¿verdad? O sea, no nos arranquemos eh, inmediatamente al extremo que es por algo malo, ¿verdad? Eh, a veces la gente reacciona desde su historia y no desde la tuya, ¿verdad? A veces no conocemos qué está pasando, ¿verdad? Con la otra persona al otro lado de la llamada, de ese correo, de ese texto. A veces están estresados o están preocupados o están distraídos o están manejando y su enfoque no es realmente eh, en lo que te están respondiendo, no se dan cuenta del tono en el que están respondiendo, o a veces están lidiando con algo fuerte que no te han dicho, ¿me entiendes? Y o simplemente no tiene nada que ver contigo, ¿me entiendes? Entonces, no siempre somos el centro del caos emocional de alguien. Siempre hay que, este, hay que siempre n- tomar una pausa, tomar un momento y reflexionar que no siempre vamos a ser em, como que ese centro de atención de la otra persona. Sí me explico, o sea, eh, cada persona tiene su mundo interno, sus pendientes, sus miedos, sus inseguridades, sus prisas, las cosas que le están pasando. Y a veces no pueden, mm, eh, eh, no pueden responder con la misma prioridad que tú tal vez en ese momento le estás dando. ¿Sí me explico? Eh, Porque no sabemos. Y si lo volteas al otro lado, a veces también tú no estás emocionalmente eh, presente para poder
para poder responder de la misma manera. Digo, es como si cada quien caminamos con tu propia eh, mochila emocional. Todos en esta vida vamos caminando con una mochila emocional. Ahora, si a alguien se le cae algo de esa mochila y te salpica, no es tuyo. Entonces, no significa que tienes que responder a eso. ¿Sí me explico? O sea, esa carga emocional, esa mochila emocional, ese pedacito no es tuyo. Te rozó, te salpicó, lo viste que se cayó, pero no pertenece a ti. No eres emocionalmente responsable de, eh, de, vaya, de responder a ese sentimiento en específico, y reaccionar. Eh, a veces em, tendemos mucho a asumir. Cuando, em, cuando platicamos con alguien, cuando le mandamos un correo, cuando le mandamos una carta, eh, todavía hay personas que ya vemos que de repente hacemos cartas, este, eh, asumimos que nos van a responder tal vez con el mismo entusiasmo, con la misma fluidez con la que nosotros respondemos, y realmente no siempre es así, siempre hay que preguntarnos, a ver, o sea, ¿estaba todo bien? A lo mejor la agarraste desocupada, o tal vez eh, siempre yo tengo la costumbre, más que todo me pasa en el trabajo, pero sí siempre tengo la costumbre de decir, oye, te agarré en un buen momento cuando le hablo a alguien que no necesariamente la llamada está programada. Simple, güey, te agarré en un buen momento. No, pues que sí, ya, le te pones a preguntar. Y excuse me, para, para poder, este, pues recibir esa respuesta que buscamos y no realmente tomarnos personal, si no es con el mismo entusiasmo, de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo. Te cuento otra anécdota. Al principio, cuando yo empecé mi trabajo, em, y que yo me encargaba de la oficina en Arizona, em, uno de los vicepresidentes de ahí, con el que pues lidiaba un poquito, me acuerdo que pues al principio, obviamente o sea, lo conocí de que vaya, te presentas y lo que tú quieras, hola, soy fulana de tal y yo me voy a encargar de esa oficina, bla, bla, bla. Este, y al principio, cuando yo le mandaba algo, siempre él era súper seco. O sea, 2 palabras, 3 palabras. Yo le mandaba, vaya, o sea, yo le mandaba un cuento y él me mandaba 2 enunciados. O yo le mandaba 3 4 cosas y él me mandaba 1 2 palabras. Y el tono para mí se me hacía bien, así, yo decía: "Ay, qué grosero, o sea, ay, qué persona tan grosera, qué altanero, qué chocante", ya sabes, ay, qué sangrón, equis. Entonces, un día se hizo un, eh, hicimos un ejercicio, como un entrenamiento, y es un ejercicio en el que eh, te contestas un cuestionario y te analizan tu tipo de personalidad. O eres personalidad A, B, C o D. Y él es, creo, él era personalidad D y yo soy C. Entonces, con las personas con la personalidad D son unas personas a las que son directo al grano, no son de las personas que te van a hacer plática, por decirlo así, antes de que te digan lo que necesitas saber. Eso es directo al grano. Cuando tú te quieres comunicar con esa clase de personas, tienes que hacerlo de una manera así, directa. Oye, ¿sabes qué? Te escribo porque necesito A, B y C. Y el resultado de lo que platicamos ayer fue 2 punto, ¿verdad? Eh, avísame si tienes preguntas. Y ya, o sea,
súper directo. En cambio, hay personalidades como la personalidad A, que son unas personas tan, eh, ¿cómo le llaman? Tan, eh, em, tan extrovertidas, por llamarlo así, o sea, así súper dinámicas, de esas que, o sea, platican mucho y son súper abiertas, que a esas personas les encanta eh, escribirte un cuento, o sea, te escriben literal 3 párrafos para decirte exactamente lo mismo que le dije a la personalidad D en 4 enunciados. Es súper diferente. Y cuando hacíamos ese entrenamiento, el instructor nos hacía un ejercicio en los que, obviamente, después de que sacar los resultados, éramos como 25 personas en ese entrenamiento, después de que eh, sacó los resultados, nos dividieron así como que aquí todos los grupos A, aquí todos los B, aquí todos los C, aquí todos los C. Y entonces ponía él un ejemplo de algo que quería comunicar y cómo funcionaba en la mente de los de personalidad A, B, C y D. Y aunque te reías, porque sí era un ejercicio súper, súper chistoso, te hacía a mí me hizo dar cuenta de que, este VP es personalidad D. Entonces, no estaban siendo grosero conmigo. Así es su personalidad y yo tuve que adaptarme a la manera a la que él le gustaba platicar o a la manera que a él le gustaba que se comunicaran con él. Cuando yo hice que identifiqué eso y yo me hice ese cambio y me adapté, oh my God, después fue así como que éramos súper amigos. O sea, nos adaptábamos en la conversación o en lo que se necesitaba hacer súper bien porque yo entendí cuál era la manera en la que a él le gustaba comunicarse. Y entonces, eso me recordó mucho, o más bien este tema me recordó mucho esa anécdota, porque sí, porque a veces esperamos que la otra persona nos conteste de la misma manera. Y antes de asumir, debemos de preguntarnos, oye, ¿está todo bien con esa persona? ¿La agarré ocupada? ¿La agarraría ocupada? ¿O eh, será que a lo mejor que hablemos después, cuando ya está menos distraída? Este, y también, ¿cómo estoy yo al momento de yo recibir esa respuesta? ¿Estoy cansada? ¿Estoy hormonal? ¿Estoy saturada de trabajo? ¿Ando vulnerable? Porque eso influye muchísimo en cómo se siente la respuesta y cómo llegamos a tomárnosla la personal. Este, de alguna manera hay que ir aprendiendo a poner nosotros mismos un límite interno que nos va a ayudar a darnos fuerza, ¿verdad? Así de que, hey, esto no es mío, lo suelto, ¿verdad? O sea, esta frustración no es mía, lo suelto. Y de esa manera nos vamos a evitar así como que, eh, pues bastantes disgustos, a veces innecesarios, ¿me entiendes? Y, y pensar qué es lo que yo necesito, o sea, qué es lo que estoy buscando yo. Un abrazo, eh, en ese momento en particular, ¿verdad? Que era lo que estoy eh, eh, esperando. Y cómo te contaba, como en esta anécdota que te contaba, que al principio me causaba mucho impacto porque me hacía sentir, o sea, el pobre hombre o sea, ni velo en el entierro y yo me lo tomaba súper personal y yo sentía que es que estaba siendo súper grosero conmigo y de alguna manera hasta resentimiento le sentía cuando en realidad no había identificado bien cuál era su tipo de personalidad y por qué él respondía así, ¿me entiendes? Entonces, cuando decidí no engancharme, cuando entendí que el por qué, cambió totalmente la energía y se volvió una relación laboral súper padre porque ya podía comunicarme, ya podía obtener lo que necesitaba y cuando ocupaba que me apoyara en algún proyecto o en X,
pues ya, porque ya sabía cómo comunicarme con esa persona. Este, y y y y lo entendí. Y el impacto de no tomarte las cosas personales es grandísimo, es grandísimo. O sea, te vuelves, pues, más ligerita, te vuelves más libre, hasta más compasiva contigo mismo y con los demás, te desgastas menos, eh, no sé, hasta conectas con tu intuición, y dejas de cargar culpas que ni te pertenecen, y y y eso te da muchisísima más, eh, em, fuerza para hacer mucha más, ¿cómo le llaman? Eh, Oportunidad de ser dueña de tu propia paz, porque nadie somos dueños, más que de nuestra propia paz, ¿me entiendes? Cuando cuando dejamos de tomárnoslo todo personal, empezamos a vivir más desde la verdad, más desde la tranquilidad y la paz, en lugar de vivir desde la herida, ¿sí me explico? Muchas veces, eh, nos afectamos porque otra persona no nos quiere. Aún aún así tú quieras a esa persona, aún así, eh, tengas un cariño por esa persona, pero si esa persona, eh, no nos quiere, está pasando por algo y simplemente no quiere ser parte de tu vida en ese momento, no lo forces. Déjalo libre. O sea, de siempre hay que buscar nuestra propia paz. Ahora, me tomó 25 años de mi vida, tal vez aprenderlo, porque al principio, muchos años atrás, tendías a estresarte, tendía a estresarme porque me hacía esas novelas internas si me contestaban seco o si no me hablaban bien. ¿Sabes qué? Es que tiene uno que dejar soltar. Siempre hay una razón el por qué pasa y está fuera de nuestro alcance. Al final de cuentas, si esa conversación, si eso que estás planeando, el continuar con esa amistad, con esa relación de familia, sea lo que sea, si ahí, o sea, si es para ti, va a pasar y se va a dar solito y va a fluir. No hay que tomárnoslo personal, porque a veces no es de nosotros, a veces es las circunstancias, a veces esta persona está pasando por, por algo muy difícil que no le hace ver con claridad, eh, pues, tu amistad o lo que tú estás por ofrecer, eh, y no podemos cambiar eso. Al contrario, de alguna manera hay que entenderlo y, pues, dejarlo fluir, ¿verdad? Va a pasar cuando va a pasar, o te va a hablar cuando te va a hablar, te va a contestar cuando te va a contestar. Pero sin nosotros dejar eh, de perder nuestra paz. Siempre hay que, em, pensar, devuelvo lo que no es mío y cierro los ojos porque a veces toma, no sé, hay que respirar profundo y cerrar tus ojos y decir: "¿Sabes qué? Devuelvo lo que no es mío y recojo lo que sí me pertenece". Y créeme que, no sé, te vas a sentir más ligera, te vas a sentir más tranquila, vas a aprender am, a disfrutar tu paz. Siento que hoy en el mundo se está perdiendo mucho eso. eh, y a veces siento que es porque la gente vive enojada todo el tiempo. No sé por qué, no sé por qué. Entonces, no podemos controlar la carga emocional de la otra persona. Hoy, si tú vienes
con mucha alegría, pues viene bien entusiasmada y, ay, buenos días, ¿y cómo estás? Y la otra persona así como que, ay, buenos días. O sea, no me lo puedo tomar personal porque yo no sé qué estés pasando. Entonces, ¿cómo voy a dejar que tu reacción me arruine a mí el día si yo no sé qué es lo que estás pasando? Sé que no tiene que ver conmigo, sé que no es por mi causa, entonces, ¿por qué voy a dejar que me afecte? ¿Sí me explico? Entonces, hay que soltar, bueno, pues para mí sí es un bonito día, para mí sí son buenos días, y para ti no son, pues, híjole, pues lo siento, ¿verdad? Y mis oraciones para ti, para que sí sea un buen día. Yo trato de compartirte mi poquito de entusiasmo. Si no puedes recibirlo en este instante, pues lo siento, ¿verdad? Está bien, lo acepto, no hay problema. Yo sigo con mi buenos días, ¿verdad? Entonces, eh, siempre, eh, siempre hay que recordar que no todo lo que llega es para nosotros. No todo lo que escuchamos tiene que ver con nosotros o es, este, o es de nosotros en sí. Y, y, y no todo lo que duele nos pertenece. Hay que detenernos un poquito, eh, em, a analizar y siempre a decir, ¿sabes qué? Pues yo elijo mi paz, yo elijo mi tranquilidad, mi verdad, ¿verdad? Mi lado de la historia. Este, y como te decía al principio, siempre vamos a hablar, cada quien siempre vamos a hablar de cómo nos fue en la feria, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué cargar con la feria de alguien más. ¿Me explico? Siempre, siempre debemos de, de, de preocuparnos solamente de lo que es de nosotros, de lo que sí tenemos control. Em, Como te digo, ahora el mundo, se ha vuelto más metiche, este, más, sí, como que mucho más sensible, de alguna manera, eh, donde eh, sí porque, o sea, sí porque sí es, te molesta o porque no es, te molesta. Es algo en lo que siento que nos estamos alejando mucho de ese concepto en el que debemos siempre de elegir nuestra tranquilidad, de no tomarnos todo personal, porque no siempre es personal. Como te digo, siento que desgraciadamente, yo no sé si es que pues la tecnología está avanzando y nos está causando de alguna manera que nuestras emociones estén así a flor de piel, aquí así en la palma de nuestras manos, nos vuelve muchísimo más sensibles, más expuestos más expuestos a toda la carga emocional de todos. ¿Sí me explico? A veces, eh, el simple hecho de que vemos un video de alguien que se está expresando, de muy mala manera, de que se está quejando de algo, y a veces nos enganchamos y nos lo tomamos bien personal, y ahí te tienes sufriendo, y así de que, ¿yo por qué estoy sufriendo por algo que ni nada tiene que ver conmigo? Es chistoso, pero siento que ahora pasa mucho. Entonces, hay que, eh, eh, regresar ese hábito de no tomárnoslo personal, de que si alguien hace un gesto, manda un mensaje reseco o que el tono es diferente, realmente tal vez no tiene nada que ver conmigo. Aceptarlo y continuar y seguir adelante, ¿verdad? Y continuar sin dejar que eso nos afecte. Em, y hoy nada,
menos quise platicar de este tema porque una estaba recordando esa anécdota que te decía del compañero de trabajo, del manager ese, em, porque estaba con otra compañera que estábamos platicando, porque ya dejé de encargarme de la oficina de Arizona y ya ese vicepresidente ya no está, él ya se fue dejó y renunció y se fue a otra compañía. Entonces platicábamos cómo ese entrenamiento que habíamos tomado, pues nos sirvió bastantísimo para identificarnos, porque realmente yo también en lo general, yo no tenía idea qué clase de, de personalidad tenía, ¿verdad? O sea, yo no sabía que yo era una tipo C. eh, y realmente me ayudó a entender, ok, por eso yo busco esto, por eso yo busco este tipo de respuestas, o yo reacciono de esta manera y así. Y por eso dije, ¿sabes qué? Hoy quiero platicar de esto. Y sentí que era un tema padre, que podía venir a platicar con ustedes. Y como les decía al principio de este podcast, lo iniciamos y aunque ya no he podido coincidir con el mismo horario con Mayra, mi amiga. Digo, decidí obviamente continuarlo eh, para tener un espacio en donde venir a platicar y venir tal vez a veces a chismear y traerte un poquito de temas que están a la orden del día y en las que tal vez yo tengo alguna experiencia que te puedo platicar. Simplemente así como platicarías con una amiga, con una conocida. No soy psicóloga ni mucho menos. Al contrario, si alguna de mis pláticas te, te hicieron sentir que tal vez terapia es una buena opción, hazlo. O sea, siempre escoge un profesional de la salud mental. eh, y es algo que quise yo como que enfocarme en este podcast, porque a veces siento que no se toca lo suficiente. Entonces, te agradezco que hoy me hayas acompañado por este ratito. Gracias ahí a mis suscriptores que están creciendo. Un saludo a Aquiles, que sé que es un compañero de trabajo de mi esposo, y aunque ahí de repente me echa carrilla, de que ya tengo millones de seguidores y nunca sabes al rato. Pero le mando un saludo porque sí, porque se toma el tiempo de escuchar mi podcast y, este, y tal vez hasta platicar de ese tema que haya tocado con las personas, con sus amigos, con las personas que conoce. Entonces, un saludo para Aquiles y pues a todos ustedes que se toman el tiempo de escucharme un poquito ahí mientras estás lavando las vasijitas o haciendo de cenar, tomándote un té o un traguito. Gracias. Sigue compartiendo mi video, sigue comentando, tus likes, todo, la verdad se recibe con muchísimo cariño y pues eh, esperando que llegue el otro miércoles para volver a estar aquí enfrente de esa cámara, que aunque aquí estoy sola en este espacio, sé que del otro lado de la cámara hay muchos de ustedes viendo y esperando este episodio. Em, Ojalá y sigamos creciendo, así es de que si puedes darle like, compartirlo, suscribirte, pues me daría muchísimo gusto. Y pues ya cerrando este episodio de hoy, te mando un abrazo fuerte, que tengas una excelente noche y pues nos vemos la otra semana en otro episodio más de Chal y Pal Real. Se despide de ustedes su amiga Alejandra y pues les mando un abrazo. Hasta luego.